Bueno, te cuento, es un bebé de término de 39 semanas, 3,500 kg, que nació por parto vaginal. La mamá vino ya casi en expulsivo y con bolsa rota de 2 horas de evolución, líquido meconial. Y bueno, nació un nácar 7-9, pero está con mucha dificultad respiratoria. Le tuvimos que poner oxígeno desde ya de sala de parto. Bueno. 30, 40, 50, después le pudimos bajar a 40, así que lo trajimos para internar acá, Bien. con un día, plancito y algo con frío que necesite para saturar, Bueno. por arriba de 92. Ahora requiere un poquitito más, se lo voy a subir. ¿Querés que le saquemos un gas, algo? Sí, voy allá que ya te pido el laboratorio, placa, Bien. y el plancito ya está puesto, muy bien. Perfecto. Voy a subir las figuras. Uy, está saturando justito, ¿no? ¿Con qué frío estamos? Y ahora la acabamos de meter a 55. 55. Sí, estamos en 40. Y sigue con 92 justito, 91. Che, que me canta, ¿no? Sí. A ver, vamos a calentar. Bueno, esperemos los laboratorios, veamos. Yo igualmente le voy a subir un poquito la fibra. Dale, pasame el teto. Bueno, con 60 de fibra está saturando 93, 94. Yo diría que por la duda premaremos el resto y mientras voy a canalizar. Bueno, ¿Te a ver, parece? perfecto. Bueno, tengo laboratorio, tiene acidosis respiratoria y la placa es una placa bien de salam. Tiene todo un filtrado algodonoso, así que... Mira, y tenemos una tea muy baja, ¿eh? Uy, sí. Subimos un poquito las FIO2 y... Con 60 de fiebre hasta 89, lo voy a subir a 70. Y bueno, voy a canalizar. ¿Querés que prepare el respi por la duda? ¿Nos da tiempo de respi? Aseguramos la vía aérea y... Dale, completizamos. Dale. Voy a armar el equipo de respirador. En este caso voy a usar el LC5000, que tiene la capacidad de ponerlo en alta frecuencia en caso que las cosas se compliquen un poco más. Bien. Voy a conectar el vaso calentador. Hay vasos calentadores que toman el agua, aspiran el agua en forma automática, otros son manual y quizás hay que hacer un poco de presión. Siempre tiene que estar por arriba del nivel para que el agua drene. Voy a colocar las ramas, la rama de aire fresco. En este respirador lo tiene indicado acá, gas fresco al paciente. Quizás necesiten determinados adaptadores para que encastren. Cada respirador tiene su moldura. Bien, y esta rama va al calentador con su adaptador. Esta rama es de gas fresco, por lo cual no va a estar humidificada. Bien. Luego voy a colocar las otras 3 ramas. Bueno, esta entonces es la rama inspiratoria, la que no está humidificada, es gas fresco, que va a ser calentado en el vaso humidificador. Voy a conectar las 3 ramas siguientes. En este respirador va a tener esta tercera tubuladura, que es para medir la presión proximal en la vía aérea. Es finita y transparente, que ahora vamos a charlar las particularidades que nos puede dar esta tubuladura si se obstruye con la condensación o con la puerta del incubador, etc. La otra rama que voy a colocar es la expiratoria, salida expiratoria del paciente, que en este momento voy a usar un filtro. Luego voy a conectar la rama inspiratoria, la de aire fresco pero calentado, en el vaso calentado. ¿Me siguen hasta acá? Y después le voy a conectar las tubuladuras del calentador. Bien,
En este respirador vamos a necesitar este dispositivo amarillo que justamente cambia de color para identificar que es un accesorio a las tubuladuras y que se llama reductor de flujo. Lo necesita esta marca en particular. Bien, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando armamos la tubuladura es que hay estudios que informan que esta tubuladura proximal al paciente se puede retirar para evitar una mayor condensación, colocándolo en la zona proximal. Bien, entonces les descarto estos 15 centímetros de tubuladura que serán útiles en una incubadora, y ahora les voy a explicar por qué. Bien, vamos a hablar de la conexión del calentador a las tubuladuras. Bien, vamos a conectar los cables calentadores a las mangueras y tenemos dos tipos. Este largo, que tiene una entrada azul, y este otro que tiene una entrada amarilla. Este va a ser bifurcado en sus extremos para las ramas que tienen doble calentador, doble resistencia para calentar y evitar la condensación. Se colocan solo un clip, una, y la otra solo un clip. Tiene una única muesca que entra, no hay que hacer fuerza. Entonces vamos a colocar los distintos cables para el calentamiento de las resistencias de las tubuladuras. Esta, que es la más cortita, va a ir a la rama inspiratoria, que tiene una única muesca donde puede ingresar. Bien, y vamos a colocar esta otra rama del cable calentador a la rama expiratoria de aquellas tubuladuras que tienen resistencia también en la rama expiratoria. En este caso estamos usando una rama expiratoria que tiene trampa de agua, lo cual este queda suelto. Bien, les muestro la trampa de agua. Entonces toda el agua va a drenar a esta trampa. Va a ser algo más trabajoso, hay que tener mucho más cuidado, pero hay que estar ayudado por la gravedad. Bien, hay que tener en cuenta eso, nada más. Luego tenemos la conexión de la otra rama inspiratoria, una conexión distal que tiene una única muesca y que tiene que estar bien presionada, porque la punta tiene que estar en el centro de la tubuladura. Y la conexión proximal al paciente tiene que estar limpia, no haber tocado el piso y conectarse en el extremo donde habíamos hablado hoy, en la I. ¿Se nota ahí? Y bien apretado. Perfecto, hay que tener en cuenta primero qué tubuladuras tenemos. Si tenemos con doble calentamiento, una rama doble calentada, o esta que es una sola calentada, que es la azul, la inspiratoria, y una rama con trampa de agua. Teniendo en cuenta eso, yo voy a conectar los sensores de temperatura a las mangueras correspondientes. Entonces, para la rama expiratoria no tengo sensor de temperatura porque esta no tiene un cable de resistencia. Para la rama inspiratoria sí tengo tres tipos de conexiones. Uno en la zona proximal, en la exoma distal, para calentar la resistencia. La otra va a ser para medir la temperatura del vaso. Y la siguiente conexión va a ser en la rama proximal para saber qué temperatura tiene el aire que está ingresando al paciente. Bueno, vamos a proceder a encender este equipo. Este equipo en particular tiene el botón de encendido en la zona posterior. Se mantiene apretado. Este equipo tiene la capacidad de censar el flujo del paciente, así que necesita un sensor de flujo
y un cable para el sensor de flujo. Bueno, acá tenemos el sensor de flujo que tiene entradas y conexiones, una más pequeña que la otra. La que es más pequeña va a ir conectada a la rama inspiratoria y la más gruesa al tubo endotraqueal. Una conexión del cable con unos pines que tiene unas muescas donde se coloca de forma única, bien, y sin presionar, ya que estos alambres se pueden doblar y son sensores muy delicados. Entonces, aquí tiene una sola muesca que coincide con la conexión. Hace un pequeño clic al conectarse. Esto se conecta también en una única posición en el ingreso del sensor de flujo. Aquí lo reconoce y me pide calibrar el sensor de flujo. Acá voy a hacer una salvedad. Siempre la calibración se hace de forma estéril, ya que esto va a estar en contacto con las secreciones, la humidificación y la vía aérea del paciente. Se puede usar una gasa en cada extremo para evitar que el flujo pase de un lado al otro y me lo señale como flujo cero. Entonces coloco en cada extremo. Hay veces que este dispositivo con gasa, esta manera de calibrar con gasa, no funciona tan exquisitamente porque tiene pérdidas. Entonces usamos guantes estériles y lo cambiamos de forma más eficiente. Una vez que tenemos cerrado el paso y la salida del flujo, le voy a calibrar en esta llave, pongo flujo y pongo calibrar. Esto tarda unos segundos. Me dice la leyenda calibrando, calibración completa, y no hay alarmas actualmente. El flujo ya está calibrado. Fíjense que con el paso del pequeño flujo ya me lo marca en el panel de flujo. Excelente. Una vez conectado el respirador, como les había comentado, conecto el sensor a la I del paciente. Bien, acá tenemos la I del paciente, que ya la habíamos evaluado antes. La unión más pequeña es la única que va a poder entrar en la I del paciente, la otra no va a entrar, así que es unidireccional. Le voy a colocar un pulmón para poderlo setear y para tenerlo listo para usar. Vayamos a los modos. Acá arriba tenemos en el panel superior derecho selección de modo, y tenemos para usar en este paciente distintas modalidades, desde el CPAP, presión soporte ventilatorio, SIMD y alta frecuencia. Por ejemplo, vayamos a SIMD. Bueno, ahora te marco con SIMD, por ejemplo, las posibilidades de seteo que tenemos en el panel inferior. Respiraciones por minuto. Estas flechitas que se habilitan acá una vez que uno toca, me va a permitir subir para setear. No va a quedar seteado hasta que yo no toque de vuelta el panel. Tiempo inspiratorio. Voy a colocar, por ejemplo, 45. La presión base o PEP voy a subir a 5 o 6. Coloco. Y el pico, vamos a poner un PEP de pico. La FIO2, de acuerdo a lo que está recibiendo el paciente, en este caso está recibiendo 70 de FIO2, voy a subir, puedo mantener apretado y confirmar con un segundo toque. Una vez que tengo seteado lo que yo le quiero ventilar, doy confirmar y veo que no tenga ningún tipo de alarma. Me sale el flujo, la presión y el volumen esperado con el panel acá en el costado de todas las cosas que está recibiendo, todas las datos que me brinda el paciente luego de ser ventilado. Por ejemplo, acá en la parte inferior, la presión media de la vía aérea, si tengo fuga, qué porcentaje, el volumen TIGA respiratorio en mililitros, y si tengo que cambiar de modo, por alguna razón, voy de vuelta a selección de modo, me va a seguir ventilando. Yo quiero pasar, por ejemplo, a alta frecuencia, me va a seguir ventilando en la modalidad
modalidad que está, sin salir, y yo puedo ir seteando, como hice anteriormente con la otra modalidad, y darle confirmar. Algo que quiero aclarar es que en estas ramas, cuando estamos conectados al paciente, si nosotros colocamos las ramas así, este sensor, que es el sensor de temperatura, puede condensar y el agua tapar el extremo del sensor. Esto va a hacer que todo lo que está en la periferia de la tubuladura esté más frío, por lo cual lo que va a sensar va a ser el agua condensada más fresca, y entonces le va a mandar un mensaje al calentador que suba la temperatura. Si eso ocurre al subir la temperatura, el aire que está alrededor de nuestro circuito es más fresco y va a generar más condensación, por lo cual se sugiere que este sensor esté hacia arriba, y si vemos que se condensa, poderlo limpiar, o con una gasa. Hay que evitar siempre desconectar para que no se desreclute el paciente, sino con golpearlo un poquitito y que caiga el agua será suficiente. Lo mismo ocurre con el sensor en la zona del vaso. Si este sensor tiene mucha condensación, ocurrirá lo mismo y el vaso va a aumentar su temperatura, provocando la misma humidificación exagerada en la tubuladura. Volvamos con la rama expiratoria ahora. La rama expiratoria tiene esta manguerita que mide la presión, como dijimos al principio. Si esta manguerita está hacia abajo, como lo vemos acá, la condensación de la rama expiratoria va a entrar en esta manguera, provocando obstrucción del flujo, y va a sonar algo así. Alta presión. Se ha excedido el umbral de alta presión. Entonces la ventilación se va a pausar. Liberemos esa manguera. ¿De qué manera? Sacamos, tapamos con su tapita correspondiente y podemos limpiarla con aire a presión. Pero la respiración nunca se suspende. Y luego lo volvemos a conectar. Bueno, vamos a intentar recuperarlo. Está bien cortado, levanta 20, 25, pierde 5. Perfecto, se expande, saturación, un poco, satura, 90%. Vamos a proceder a incubar. Laringo. Tubo. ¿Cuánto está? Está 9, sí, es más grande. Mejora saturación. Sí, bilateral. Sí. Bueno, fijemos. Perfecto. Mejora saturación. Ya sentíamos con el modo que eligieron. Ya sentíamos. ¿Listo? 1, 2, 3. Subimos la patita. Destacar es que este sensor es muy frágil, que es bueno que esté hacia arriba y que las mangueras estén dispuestas en el espacio, como ya hemos dicho. El sensor hacia arriba y la manguera de presión hacia arriba. Y que tenga un declive hacia abajo para que la condensación no vaya al paciente.
Bueno, el paciente ya está intubado, elegimos la modalidad SIMB, logró mejor oxigenación, saturando 96%, 97%, con inotrópicos, y bueno, seguiremos el tratamiento y la terapéutica según la evolución del paciente. Queremos dar un agradecimiento para la afirmación de esta simulación a la doctora Ina Choi y al licenciado Alejandro Falsetti. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.